Humanos y los criterios de interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será impartido por el maestro Santiago Corcuera, quien es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Asimismo, es socio de una de las firmas más importantes de abogados a nivel internacional. En el área de derechos humanos participa como litigante en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ha ofrecido asesoría jurídica en materia corporativa, financiera, inversiones extranjeras, comercio exterior, fusiones y adquisiciones. Fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU por 6 años y su presidente por 3 años. Fue presidente del Comité Coordinador del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y asimismo es integrante del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. Como actividades académicas destacadas, ha sido director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Ha sido coordinador del Programa de Derechos Humanos de la misma universidad. Actualmente coordina la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y es autor del libro Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, publicado por Oxford Press, México, entre otras obras en la materia. Sin más preámbulo, damos la palabra al maestro Santiago Corcuera. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a la Secretaría de Gobernación por organizar esta importante actividad académica de reflexión en torno al 4º aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Para mí siempre es un gran honor estar en las instalaciones del Instituto, de la UNAM en general. Pero bueno, el pensamiento que genera este edificio con sus integrantes aquí adentro es impresionante para el mundo y sin duda alguna la institución de pensamiento jurídico más importante de Latinoamérica. Así que pues para mí es siempre un privilegio estar en estas instalaciones y me siento muy, muy honrado y agradecido de que me hayan invitado. Entonces, tengo que platicarles de la reforma constitucional sobre derechos humanos y los criterios de interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quisiera, antes de entrar a ello, recordar cuál era la situación que guardaba la cuestión de la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano antes de la reforma. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque creo que lo verdaderamente relevante de la reforma constitucional en materia de derechos humanos estaba, y uso el pretérito deliberadamente, estaba en la posibilidad de elevar a rango constitucional a las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México fuera parte. Las demás reformas en los otros 10 artículos, realmente han pasado más o menos desapercibidas. Que si la educación debe tener perspectiva de derechos humanos, que si el artículo 11 constitucional, que quedó pésimo, o sea, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo peor que tiene es la reforma del artículo 11 constitucional, que confunde los términos, confunde el asilo territorial con el asilo político, en fin, ese artículo habría que modificarlo de raíz porque está todo mal. Y algunas otras cosas importantes, el artículo 29 constitucional, que establece ya un mecanismo más claro para la suspensión de los derechos, cuáles derechos son insuspendibles. Pero de lo que más se ha hablado es del famoso nuevo paradigma, que me parece también una especie de una cursilada eso del nuevo paradigma. Pero bueno, un nuevo modelo, una nueva manera de ver al orden jurídico mexicano en razón del cambio que se incluyó en el artículo 1 constitucional. Pero se dice que el artículo 1 constitucional trajo muchas cosas nuevas y eso tampoco realmente es cierto,
Por ejemplo, dicen que el artículo primero constitucional trajo al orden jurídico mexicano el principio pro persona. Eso no es cierto. El principio pro persona ya estaba ahí, en la propia Constitución. Nada más que, digamos, estaba contenido de manera implícita. El propio artículo primero constitucional ya lo tenía cuando antes decía: en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse más que en los términos que la propia Constitución establezca, que es más o menos lo mismo que dice ahorita. Con otras palabras, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1999, la doctrina mexicana hacía una interpretación de este artículo diciendo: las cuales podrán ampliarse más allá de lo establecido en esta Constitución. Si bien una ley secundaria no puede restringir una garantía otorgada por la Constitución, sí puede ampliarla, sí puede dar una mayor protección a la concedida por la Constitución. Y desde tiempos inmemoriales recordamos que la Constitución, el artículo 27 constitucional, dice que en caso de expropiación se pagará una indemnización con base en el valor catastral del bien expropiado, o sea, el valor que aparezca declarado en el catastro. Y sin embargo, los tratados internacionales dicen que se debe de pagar valor justo de mercado. Y la ley de expropiación también habla de valor de avalúo comercial. ¿Cuánto debe de pagar la autoridad? Pues lo que sea mejor para la persona afectada en su derecho a propiedad. Y eso ya se sabía. No es inconstitucional que la ley de expropiación diga que se va a pagar más de lo que la Constitución dice que debe pagarse. Ahora, no es inconcebible que se presentara, por ejemplo, una crisis en el mercado inmobiliario y que de repente los precios de los inmuebles cayeran de tal manera que el valor catastral estuviera por encima del valor de avalúo. Entonces, ¿cuánto deberá pagar la autoridad? Pues lo que sea más. Si es más el valor catastral que el valor de avalúo, tiene que pagar valor catastral. Ese era el principio pro persona, que simplemente estoy dando un solo ejemplo. Estaba también el principio pro persona en la Constitución al prohibir la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona. Bueno, en una interpretación a contrario sensu de ese dispositivo, teníamos entonces que una ley sí puede aplicarse retroactivamente en beneficio de la persona. Ahí estaba el principio pro homine o pro persona ya en la Constitución, nada más que había que dilucidarlo, había que entresacarlo, había que aplicarle interpretación al texto para que surgiera. Ahora, el principio pro persona está expreso en el artículo primero constitucional. Que si vino el artículo primero a traer el principio de progresividad, el principio de universalidad, etcétera, no es cierto. Eso ya estaba en los tratados internacionales, simplemente se incluyó dentro del artículo primero constitucional, pero todos esos principios ya estaban en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etcétera. Lo verdaderamente novedoso pudo haber sido que las normas contenidas en tratados internacionales de los que México es parte, cuando esas normas consagren, reconozcan, protejan algún derecho humano fundamental, pasaran a formar parte de un nuevo bloque de constitucionalidad, que es el término más conocido, que aquí en México ya la Corte le ha llamado el nuevo parámetro de regularidad constitucional, una cosa muy, muy complicada. No sé por qué le cambian el nombre a las cosas. No es que yo me he llamado Santiago toda la vida y de repente por una resolución de alguien me van a decir que ahora me voy a llamar Mario Alberto. Pues ¿por qué no? No, pues si todo el mundo sabe lo que es el bloque de constitucionalidad, era más fácil hablar de bloque de constitucionalidad. Pero bueno, ahí estuvo esa discusión entre los ministros y las ministras de que ese término era muy afrancesado, de que lo que fuere. Total que inventaron un nuevo término, pero es eso. O una constitución ampliada.
tendríamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, stricto sensu o propiamente dicha, que serían los 136 artículos contenidos en esa hoja de papel que nosotros llamamos Constitución General de la República, más todo el cúmulo de normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México es parte. Eso le podríamos llamar la Constitución ampliada. La Constitución se amplió. Ahora tiene más artículos de los que tenía, tiene más normas de las que tenía. ¿Cuántas normas son? Pues como ya se ha dicho aquí, no sabemos exactamente, pero son muchas más de las 136 que están en el texto propiamente dicho de la Constitución. Ahora, ¿cuál era la cuestión antes de la reforma? En 1992, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que las leyes federales y los tratados internacionales de los que México es parte tenían el mismo rango normativo. En una interpretación del artículo 133 de la Constitución que dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales firmados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado, que estén de acuerdo con la misma, serán la ley suprema de la Unión. Entonces, como decía, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales, etcétera, dijo la Corte, tienen el mismo rango, las federales, que los tratados, y están por debajo de la Constitución, porque la Constitución dice que emanen de ella respecto de las leyes federales y que estén de acuerdo con la misma respecto de los tratados, por lo tanto, están por debajo de la Constitución. En 1981 hay otro criterio de la Corte que dice lo mismo, es decir, si en el edificio jurídico mexicano, permítanme la analogía, un poco humorística, la Constitución vivía sola en el penthouse. Y en el piso de abajo, en el mismo nivel, las leyes federales y los tratados internacionales, según estos criterios de la Corte del 81 y del 92. En el 99 vino un precedente importantísimo, derivado de un amparo promovido por el Sindicato de Controladores Aéreos, que invocaba un tratado internacional en materia de derechos humanos laborales que parecía estar contradiciendo una norma de carácter federal, particularmente la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Y la Corte dijo que debía prevalecer el tratado respecto de la ley, a pesar de que la ley era federal. Cambió el criterio. La misma Corte, en ese engrose de esa sentencia, dice: nosotros, este alto tribunal, reconoce que este mismo alto tribunal en su anterior conformación, o sea, con otros ministros, había dicho que las leyes federales y los tratados estaban al mismo nivel, y ahora nosotros venimos a decir que eso se abandona y que ahora vamos a decir que los tratados internacionales están por encima de las leyes del Congreso de la Unión y, claro, por debajo de la Constitución, porque el artículo 133 no nos permite decir otra cosa, dado que dice ahí que estén de acuerdo con la misma. Entonces, el nuevo criterio de la Corte en 1999 fue darle a los tratados internacionales algo así como un upgrade. Entonces, lo subió de nivel, dejó a la Constitución en el penthouse, subió a los tratados internacionales al piso inmediato inferior al penthouse, y luego en el segmento restante del edificio jurídico están las leyes federales y las leyes estatales, en donde no hay un problema de jerarquía, simplemente un problema de ámbito de aplicación. No es que el Código de Comercio tenga mayor jerarquía que el Código Civil de Oaxaca, simplemente el Código Civil de Oaxaca se aplica para contratos civiles y el de comercio para contratos mercantiles, etcétera. Ese era el estado que guardaba en el 99 la cuestión. Constitución en el penthouse, tratados internacionales en el piso inmediato inferior y lo demás en sus respectivos ámbitos de aplicación. Lo importante es que la Constitución y los tratados estaban más arriba que lo demás
porque tienen tanto la Constitución como los tratados, aunque tienen una jerarquía distinta, tienen un ámbito de aplicación igual. Son leyes, digamos, como decía Vázquez Pando, nacionales. Obligan tanto a las autoridades federales como a las autoridades estatales, mientras que las leyes estatales nada más obligan al Estado en cuestión y las leyes federales nada más obligan a las autoridades federales. Paréntesis, salvo las leyes generales que son de algún modo nacionales porque obligan a la coordinación de las diferentes autoridades del país, como la Ley General de Salud o la futura Ley General sobre Desapariciones Forzadas, la Ley General sobre Secuestro, etcétera, que tienen ciertos rasgos de ley nacional, aunque quedarían de todas maneras por debajo de los tratados, de acuerdo con el criterio del 99. Ahora, esto es muy importante recordarlo porque una de las razones que daba la Corte para hacer este cambio de criterio era que los tratados internacionales precisamente tenían ámbitos de aplicación más amplios que una ley general, que una ley federal, porque obliga a todas las autoridades del país, es ley nacional, en eso se le parece a la Constitución, aunque no en su rango jerárquico, sí en cuanto a su ámbito de aplicación, sí, pero además no deja de ser tratado. Esto es algo súper importante que no debemos olvidar, que parece, como lo voy a explicar un poco más adelante, que fue algo que no quiso tomar mucho en cuenta la Corte en la 293, porque pues consideró los tratados nada más como ley nacional y decidió cuál iba a ser el rango jerárquico de esos tratados para efectos domésticos, no importándole si el criterio que emitiera pudiera dar lugar a un incumplimiento del tratado, como tratado, y hacer que la nación, el Estado-nación llamado Estados Unidos Mexicanos, pudiera incurrir en responsabilidad internacional de Estado, conforme al derecho internacional. Eso no podemos olvidarlo. Los tratados, una vez transformados en derecho doméstico, al ser firmados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Senado, una vez promulgado el tratado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, es ley doméstica, pero no por ello deja de ser tratado. Entonces adquiere ese tratado un doble carácter, se vuelve ley doméstica como la Constitución o como el Código Fiscal de la Federación, pero además no deja de ser tratado, es decir, impone al Estado mexicano obligaciones frente a los demás estados que firmaron y ratificaron el tratado. Y a eso les importa un ajonjolí lo que diga la Constitución, el Código Fiscal de la Federación o la ley o el bando municipal de Tinguindín. Lo que le importa a los estados parte en el tratado, lo que le importa al derecho internacional público es lo que dice el tratado, el instrumento de derecho internacional público. Que ese instrumento además, para efectos domésticos, tenga el carácter de ley nacional, bien para sus efectos, pero para efectos del derecho internacional, el tratado debe cumplirse en sus términos y no hay pretexto que valga. Nadie puede invocar las disposiciones de su derecho interno como pretexto para incumplir las de un tratado internacional, salvo que hubiera habido una violación a una norma de carácter fundamental respecto de la capacidad para celebrar el tratado. Es decir, si el que firmó el tratado no tenía facultades para firmar el tratado, y eso era obvio, era una norma notoriamente conocida y además de carácter fundamental, entonces podría invocarse el derecho interno para no cumplir con el tratado. Pero es solo por la competencia, no por el contenido. Si no hubo problema de capacidad o competencia para firmar el tratado, no puede el Estado invocar que
hay contraposición o contradicción entre el contenido sustantivo del tratado con la ley doméstica, para efectos del derecho internacional. Eso, por cierto, a veces la Suprema Corte o algunos ministros o ministras no lo han entendido bien. Cuando dicen, es que hasta el mismo convenio sobre derecho de los tratados habla de que pudiera el derecho doméstico ser invocado para... Sí, nada más en materia de competencia para celebrar tratados, no en cuanto al contenido. Una vez entrado en vigor el tratado y habiendo sido firmado por quien debía firmarlo y habiendo sido ratificado por quien debía ratificarlo, el tratado está en vigor y el Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno, por muy fundamentales que sean, para justificar su incumplimiento. Entonces es muy importante recordarlo, la triplicidad de estratos que tiene el tratado. Tiene su función como tratado propiamente dicho, tiene su función como ley nacional que obliga a todos los estados. Ahora, es muy importante recordar también que hay dos tipos de tratados, entre otras clasificaciones, pero me voy a referir a esta. Hay tratados sinalagmáticos y tratados normativos. Esto, recordando nuestras clases de contratos y al libro de Sánchez Medal o al de que ustedes quieran, de ahí está tomado. Un tratado sinalagmático es aquel que establece prestaciones y contraprestaciones perfectamente determinadas entre los estados que lo celebran. Te doy para que me des, te doy para que me hagas, hago para que me des, hago para que me hagas. O te doy para que no hagas, o hago para que no hagas, o no hago para que no hagas. Pero ahí está la fórmula: doy para que des, doy para que hagas, hago para que des, hago para que hagas. Ahí está perfectamente el sinalagma, ¿no? Te abro mis fronteras a tus productos petroquímicos siempre y cuando tú me abras tus fronteras para mis productos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo yo un interés en a ver qué te saco. Yo te saco que me dejes entrar mis productos y tú me sacas que yo te abra mis fronteras para los tuyos. Yo te saco el precio y tú me sacas la casa y pues tú te quedas con la casa y yo me quedo con el precio. Y esos son los tratados, los contratos bilaterales o sinalagmáticos. Los tratados de derechos humanos y los de refugiados y los de derecho internacional humanitario no tienen estas características, porque imagínense un tratado en donde el preámbulo dijera: el estado de Tasilandia, que celebra este tratado con el Estado de Ruritania, se comprometen a no torturar. Por un lado, los de Ruritania se comprometen a no torturar a los de Tasilandia y los de Tasilandia se comprometen a no torturar a los de Ruritania siempre y cuando el otro no torture. No. Imagínense un tratado así. No, los de derechos humanos dicen: yo me comprometo ante todos ustedes, estados parte en este tratado, a que no voy a torturar. Punto. Y es más, si por mi territorio pasa un nacional de un estado que no sea parte en este tratado, a ese tampoco lo voy a torturar y me obligo a no torturar a ese señor conforme a este tratado, no obstante ese señor no sea nacional de ninguno de los estados parte en el tratado. Sí, si por aquí pasa un croata y lo tortura un policía municipal en Acapulco, ¿podría esa persona de nacionalidad croata, después de agotar los recursos internos, ir a la Comisión Interamericana a quejarse de que lo torturó el Estado mexicano? Sí. Y no podría decir México: no, este no tiene locus standi aquí, no tiene legitimidad activa porque no es nacional de ninguno de los estados de la OEA. No. Los tratados normativos no son sinalagmáticos en ese sentido. Obligan al Estado, sin importar
las obligaciones correlativas. Es que ni siquiera hay obligaciones correlativas. Todos los estados se obligan ante ellos mismos frente a sí, pero no para beneficio de ellos, sino para beneficio de las personas que se hallen bajo la jurisdicción de ellos. Esa es una diferencia fundamental, que hace que un tratado sinalagmático no tenga el problema de la jerarquía del tratado, porque entonces caemos otra vez en el principio de la lex specialis. ¿Este tratado aplica o no aplica? Oye, ¿qué es de inversión extranjera? Bueno, tenemos tratado de inversión extranjera con este estado. Sí, perfecto, apliquemos esta norma de inversión extranjera contenida en este tratado para esta empresa nacional de ese estado y no apliquemos el NAFTA, porque el NAFTA es para los canadienses y los estadounidenses. Entonces no hay problema de jerarquía, ¿se dan cuenta ahí? Ni hay un problema de jerarquía con la ley de inversión extranjera, simplemente la ley de inversión extranjera no aplica porque hay tratado. Como cuando no aplica la ley del impuesto sobre la renta si tenemos un tratado para evitar la doble tributación con algún estado. Los sinalagmáticos no tienen un problema de jerarquía, los normativos sí. El aspecto o el factor jerárquico tiene relevancia en un tratado normativo porque ahí no nos importa la nacionalidad de la persona afectada. Es más, fíjense, en un tratado para la protección de la inversión, de estos BITs, ¿no? Bilateral Investment Treaties, un mexicano no tiene los mecanismos de defensa que tiene el extranjero afectado. Se queda con su amparo. Y sin embargo, el extranjero tiene chance de irse a un arbitraje ante el Banco Mundial, cosa que el mexicano no tiene, el nacional del Estado, ¿no? Mientras que los tratados de derechos humanos benefician a los mexicanos y mexicanas y a los extranjeros y a las extranjeras. A todas y a todos benefician esos tratados. Eso es súper importante tenerlo en mente. Ahora, entendido esto, ¿por qué era importante que el nuevo artículo primero constitucional se entendiera como que había ampliado a la Constitución? ¿Era posible eso o no? Muchos de nosotros creímos que sí, desde el día 12 de junio, o 11 de junio más bien, porque lo publicaron el 10, ¿verdad? El 11 de junio, que entró en vigor, hoy es su cumpleaños. Decíamos, es que sí es posible, aunque no se haya modificado el 133. El 133 sigue diciendo que estén de acuerdo con la misma. Entonces algunos decían, no, es que ni los de derechos humanos, porque el 133 sigue diciendo que estén de acuerdo con la misma. Por lo tanto, aunque sean muy de derechos humanos, tienen que estar de acuerdo con la misma, y si no están de acuerdo con la misma, no son ley suprema de la Unión. Sin embargo, decíamos, no, a ver, vamos a aplicar, y tengo entendido que no todo mundo aquí, y tal vez en la audiencia menos, en la audiencia del Internet menos, sean juristas, y voy a tratar de explicarlo de la manera menos técnica posible, pero para que se entienda. En la hermenéutica jurídica existe una regla, un mecanismo, un método de interpretación que se enuncia, que es el de lex specialis, pues, pero que se enuncia diciendo donde la ley no distingue no se debe distinguir, y donde la ley sí distingue sí se debe distinguir, ¿no? Que es lo mismo que decir, se aplica la ley general en términos generales, y la ley especial se aplica solo para el caso especial para el que está formulada esa ley. Si caes dentro de la hipótesis normativa de la ley especial, se te aplica la ley especial, si no, se te aplica la general. Aplicando estos principios, este principio de donde la ley no distingue, no se debe distinguir, a los dos artículos, al 133 y al 1, ¿qué conclusión se logra? Esta
este ejercicio me permití de manera muy respetuosa mandarlo en calidad de amicus curiae a la Corte, tratando de convencerlos de que sí se había modificado de algún modo el 133 a través del 1, aunque no haya habido una modificación expresa al 133, diciendo: el 133 es ley general en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la materia a la que se refieran los tratados, porque no distingue. Ahí dice: los tratados firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. No dice los tratados comerciales, o no dice los tratados de extradición, o no dice los tratados para la adopción no, dice los tratados internacionales. No distingue en cuanto a la materia. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Ok. Sin embargo, ¿en qué sí distingue? En cuanto a la jerarquía. Ahí sí distingue. ¿Cómo distingue? Diciendo que estén de acuerdo con la misma. Entonces, ahí sí hace una distinción en cuanto al nivel jerárquico de estos ordenamientos. Tienen que estar de acuerdo con la misma. Por debajo de la Constitución, abajo del penthouse. La Constitución sigue viviendo sola en el penthouse hasta este momento. ¿Están ustedes de acuerdo que sí distingue en cuanto a la jerarquía, al decir que estén de acuerdo con la misma? Ahora, vámonos al 1 y aplicamos exactamente el mismo principio al 1. ¿Qué dice? Sí, dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y, palabra importantísima, y, cortita, pero que copula. Sí, en derecho penal nos enseñan que una cosa es la disyuntiva o la copulativa. En este caso es copulativa. Y, ¿qué seguía? Y los tratados internacionales, y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. A ver, y luego en el siguiente párrafo, ¿qué dice? Las normas de derechos humanos se interpretarán conforme a esta Constitución y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte. A ver, el artículo primero, en cuanto a las normas contenidas en tratados, ¿distingue la materia? Sí, ¿cómo no? Derechos humanos. O sea, las normas contenidas en tratados que reconozcan derechos humanos, no que reconozcan, no que hablen del intercambio comercial, no que hablen de la uniformidad de los poderes, no, que reconozcan derechos humanos. Ahí se está distinguiendo en cuanto a la materia. Son las normas internacionales sobre derechos humanos. El 133 sobre cualquier materia. ¿Cuántos tratados hay en el artículo primero? Como 180. ¿Cuántos tratados hay en el 133? Pues quién sabe, miles. La inmensa mayoría no son de derechos humanos. La minoría, que son como 180, menos de 200, están en el cajón del artículo primero, que es especial para ellas, para ellos. Siguiente. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Siguiente. Distingue el artículo primero constitucional en cuanto a la jerarquía de las normas de la Constitución y de los tratados que se refieran a derechos humanos? No. Ahí no dice que estén de acuerdo con la misma. Ergo, puede decirse que las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que México es parte
están al mismo nivel que la Constitución. Y que los demás tratados, muchísimos, no. Esto se demuestra que esta es la intención del legislador con la reforma al artículo 105, fracción segunda, apartado B de la Constitución, que dotó de facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para interponer acciones de inconstitucionalidad sobre normas que violaran algún tratado internacional sobre derechos humanos. La Corte había dicho que no podía, que no. Y luego ya, por suerte, el Poder Constituyente le enmendó la plana a la Corte y le dijo, no, ¿cómo que no? Sí puede. Nada más que la acción de inconstitucionalidad tiene que versar sobre una norma que viole a un tratado internacional de derechos humanos. El 2G del 115 distingue, tiene que ser de derechos humanos, que es a lo que se refiere el 1 constitucional. Ahí está la prueba de que esa es la intención. Pregunta uno entonces, ¿puede haber un tratado internacional que se vuelva inconstitucional, no por violar una norma de la Constitución, sino por violar una norma de un tratado internacional que verse sobre derechos humanos? Y la respuesta es sí. Por lo tanto, hay una jerarquía de normas incluso entre los tratados. Los tratados que no versen sobre derechos humanos están por debajo de los que sí versen sobre derechos humanos. Y los que versen sobre derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución. Se colaron las normas contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos al penthouse. Y entonces tenemos Constitución ampliada, tenemos bloque de constitucionalidad. Creíamos. Porque la siguiente pregunta es, bueno, muy bien, ahora ya tenemos un chorro de más normas, pero ¿qué hacemos cuando se contradigan las unas con las otras? Y la Constitución ya desde antes decía, pero ahora lo dice de manera expresa, pues pro homine. No te preocupes, si hay contradicción, aplícala mejor. Porque en efecto vas a encontrar un chorral de contradicciones. Los mismos tratados internacionales se reconocen imperfectos, no infalibles. Y ellos mismos dicen, si por ahí encuentras algo que otro tratado u otra norma nacional diga que sea mejor de lo que yo digo, no me apliques a mí, Yo no soy celosa o celoso. Aplica la mejor norma. Aquí no hay celo de que, es que esta norma es la que debe de prevalecer, cueste lo que cueste. No, que se aplique la mejor. ¿Cuál? La mejor. Que si se apellida Constitución, y se apellida internacional, o se apellida federal, o se apellida estatal, no importa. Juez generoso, aplica la mejor. No tiene aquí que prevalecer la peor nomás porque lo digo yo. Aplica la mejor. Por ejemplo, la Convención sobre la Tortura de la ONU, que dice, se entenderá por tortura esto y esto y esto y esto y esto. Párrafo 1. Párrafo 2 dice, la anterior definición se entenderá sin perjuicio de cualquier otra que aparezca contenida en cualquier otro tratado internacional o ley nacional de mayor alcance. O sea, ella misma dice, ni me apliques si es que hay otra mejor que yo. La Convención contra la Desaparición Forzada dice lo mismo. Aplíquese la norma más conducente para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Si hay otra mejor que no está aquí, aplíquese. El artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice, no será pretexto para un Estado el incumplir a esta convención el que tenga su derecho nacional una norma que lo impida. No, tiene que aplicarse. Y no será óbice, no hay obstáculo para que apliques cualquier norma de carácter nacional o internacional mejor que las que están previstas en este tratado. Ahí está el principio pro persona en todos lados. No te preocupes, que si ya se amplió la Constitución y hay contradicción entre las normas, aplícala mejor.
Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que empezaron a aplicar los tribunales la reforma y se empezaron a contradecir. Unos decían, no, es que el 133 dice que está de acuerdo con la misma, yo no puedo pasar por encima de la Constitución y no puedo aplicar la norma del tratado, aunque sea mejor, porque contradice al tratado, porque contradice a la Constitución. Y otros decían que sí se podía. La misma Corte, en dos contradicciones de tesis, aplicó el principio pro persona sin ningún problema al encontrar contradicción entre, por ejemplo, una norma de un tratado y la Constitución. Un caso fue el del caso de la ley esta para prevenir las adicciones y el exceso en el consumo del alcohol de Yucatán, que autorizaba a la autoridad administrativa a arrestar a quien estuviera pasado de copas y que si reincidía la autoridad administrativa le podía poner una sanción de trabajo a la comunidad. Creo que la PGR interpuso una acción de inconstitucionalidad. Esa no fue una contradicción de tesis, esa fue una acción de inconstitucionalidad, creo. Y es la 155/2007. Y ahí, ¿qué dijo la Corte? Dijo, la Constitución, en el artículo 15, permite que la autoridad judicial imponga trabajos como penas. Y en el artículo 21 faculta a la autoridad administrativa a poner ciertas sanciones o penas administrativas, imponer trabajo como una sanción administrativa. No cabe duda que la Constitución lo permite, las dos cosas. Sin embargo, los tratados internacionales no permiten que eso suceda más que cuando la pena sea impuesta por un juez. Por lo tanto, lo que dice la ley de Yucatán no puede ser, a pesar de lo que dice el artículo 21 constitucional. Fíjense lo que dijo el ministro Valls, que en paz descanse, al respecto. La Constitución permite que sean impuestos tanto por autoridad judicial como pena por la comisión de un delito, como por autoridad administrativa como sanción por incurrir en infracciones. Al respecto, considero que frente al establecimiento de un derecho humano y de restricciones a su ejercicio, tanto en nuestra Constitución como en los instrumentos internacionales citados, debe, en aplicación del principio pro persona, consagrado en el artículo 1, párrafo 2 de nuestro Pacto Federal, preferirse aquella norma que favorezca la protección más amplia. Esto es la más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente, la más restringida cuando se trata de establecer restricciones. En este sentido, a mí no me cabe la menor duda de que en el caso que estamos analizando, la norma que protege más ampliamente la libertad de trabajo al limitar en menor medida la restricción consistente al trabajo en favor de la comunidad son sin duda los instrumentos internacionales, los cuales, como se ha mencionado, solo permiten bla, 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 bla. Esto, señoras ministras, señores ministros, para mí no implica confrontar a la Constitución con los instrumentos internacionales y mucho menos ubicar a estos jerárquicamente por encima de aquella, bla, 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 sino simplemente aplicar la norma, favorecer la protección más amplia del derecho fundamental en cuestión. No tuvo ningún problema en desaplicar el artículo 21 constitucional la Corte en ese caso. Luego también lo hizo cuando desaplicó el artículo 38, fracción segunda, ese que dice que cuando tienes un proceso pendiente de carácter penal, se te desaparecen los derechos políticos, no puedes votar, dice la Constitución. Y la Sala Superior del TRIFE dijo, oye, pero los tratados internacionales dicen que nada más por sanción, cuando ya ha sido encontrado culpable, y no cuando todavía no ha sido encontrado culpable. Entonces, por lo tanto, el derecho al voto, los derechos político-electorales del ciudadano en la fracción segunda del 38 solo procede cuando se prive de la libertad, pero no cuando el juicio se está siguiendo en libertad. Sin embargo, el 38 no distingue si lo está siguiendo en libertad que si lo está siguiendo en prisión. Por lo tanto, es más amplia la restricción del 38. ¿Qué dijo el TRIFE?
no me importa, desaplico el 38 y aplico la norma más favorable para que la persona que está siguiendo su proceso en libertad y puede físicamente ir a votar, que vaya y vote. Le llega esto a la Suprema Corte y la Suprema Corte confirma, no invocando tratados internacionales como lo hizo el TRIFE, pero invocando el principio de presunción de inocencia y armonizando el 20 con el 38, etcétera, y dijo, desaplico el 38, que fue lo que en efecto hizo. Ya íbamos para allá, muy bien, muy emocionados. Ahí va la comprobación de que sí se subieron al penthouse y se está aplicando de manera armónica el orden jurídico. Se está aplicando la norma más favorable, se está aplicando el principio de interpretación conforme. En marzo del 2012 se empezó a discutir la 293. Hubo 2 días de discusión. En el primero, empezó el presidente de la Corte a darse cuenta que estaban las opiniones muy divididas. Dijo, bueno, no han hecho uso de la palabra todas las ministras ni todos los ministros, nos esperamos a la mañana siguiente. Hizo uso de la palabra el ministro Pardo el primer día. El segundo día no estuvo presente el ministro Pardo, pero ya había hecho uso de la palabra. Al siguiente día nada más había 10 ministros en el Pleno y siguieron haciendo uso de la palabra. En esa ocasión la ministra Luna dijo que ella consideraba que si la restricción estaba en la Constitución, ni el pro homine, para que mejor me entiendan, así lo dijo. No, de veras, no, o sea, no dijo para que mejor me entiendan, pero dijo, yo creo que no, y lo dijo como 3 veces. Fíjense cómo lo dijo. Dijo, se ha hablado mucho del principio por persona, habla la ministra Luna. Por esto se justifica que en algún momento pudiera aplicarse el tratado internacional en vez de lo establecido por la ley interna o por la Constitución. Ahí lo que diría, cuando estamos en la diferencia de analizar un conflicto de aplicación de leyes entre el tratado internacional y la ley interna, vuelvo a lo mismo. Estamos en un problema de legalidad, porque son leyes que están por debajo de la Constitución. Y si estamos en un tratado de legalidad, en materia de interpretación es cuando es válido el principio pro persona como principio de interpretación. Son lineamientos de interpretación que nos da la Constitución. La pregunta es, ¿en el principio pro persona vamos a aplicar el tratado internacional que va en contra de lo establecido en la Constitución aplicando este principio? O sea, como ya lo hicimos en el caso de Yucatán o en el caso del 38.2, y ella contesta a sí misma, porque es una pregunta retórica, ¿verdad? Ella se contesta, yo creo que no, de ninguna manera. Lo estoy citando, no creo que ella lo haya dicho con este tono de voz, porque ella tiene una muy dulce voz, pero qué fuerte lo que dijo con su dulce voz. Dijo algo fuertísimo. Yo creo que no de ninguna manera. Porque aquí estamos violando el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional, como si fuera un dogma. Sí, y cuando no es más que un mugre principio que se puede variar, ¿cómo? Subiendo más normas al nivel constitucional. No hay ningún problema. ¿Para qué? Para dar mayor protección a la persona. ¿O qué? ¿Vamos a dar menor protección a la persona por proteger un mugre principio? Y de veras, no es más que un principio. No es un dogma. Peligrosísimo el dogmatismo a tal nivel, porque entonces, pues como está en la Constitución y esa es sin contra, no se puede contravenir bajo ninguna, pues entonces ni modo, que se friegue y que no vote, y que se friegue y que sí trabaje, aunque no le imponga la sanción un juez. O que se friegue y que reciba valor catastral.
y no valor de mercado, porque la restricción pues ahí está en la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está en la Constitución. La ministra Luna también en una conferencia que dijo en Michoacán, dijo que aquellos que decíamos que debía aplicarse el Tratado Internacional en lugar de la Constitución éramos unos traidores a la patria. Bueno, yo creo que no es lo mismo el derecho internacional que el derecho extranjero. Yo no creo que sea una traición a la patria, aplicar el derecho internacional. Traición a la patria sería aplicar el derecho suizo o el nicaragüense, pero a veces ni eso. Si las partes pactaron que el derecho aplicable en el contrato de compraventa de acciones sea el derecho suizo, pues que sea, con base en el principio de la autonomía de la voluntad. Ahora, que una potencia extranjera quiera venir a imponer su derecho a mi país, claro que no. Eso sí es una violación a la soberanía nacional, pero la aplicación del derecho internacional es una violación a la soberanía nacional. Yo no lo creo. Y yo digo que es mucho amor a la patria, al pueblo de mi patria, el querer que las normas que se le apliquen a los individuos, a las personas que conformen al pueblo de mi patria sean la mejor norma. Eso es amor a la patria. No, amor a la patria es aplicar la Constitución, sea buena o mala la norma. Yo no creo que eso sea amor a la patria. Ni me considero traidor a la patria por decirlo, sino al contrario. Un mexicano que ama profundamente a su país, pero no a su país como una cosa ahí, como un concepto etéreo, no, a las personas que conforman el pueblo de mi país, que son las que merecen respeto a su dignidad. Diga lo que diga la Constitución. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacer que se protejan los derechos de las personas? Pues con una interpretación conforme que nos lleve a la aplicación de la mejor interpretación para la protección de los derechos de las personas. Pues todo esto se derrumbó, como dice la canción de Manuel, con la 293, porque lo que prevaleció al final fue la posición de la ministra Luna. Si la restricción está en la Constitución, prevalece la restricción. Si reconocieron que todas las normas que reconocen derechos entraron al penthouse, siempre y cuando no se vayan a pelear allá adentro los unos con los otros. Si hay una pelea entre una norma y otra norma dentro del penthouse, prevalece la más mala. Eso es lo que dijo la Corte. Prevalece la más mala y la vamos a subir a un piso especial que le vamos a construir arriba del penthouse, que es la nueva cúspide del edificio jurídico mexicano, en donde habitan las peores normas contenidas en la Constitución, que son aquellas que restringen derechos más allá de lo permitido por los tratados. Esa nueva cúspide, ahí habitan esas normas, las normas que restringen derechos más allá de lo que permiten los tratados. A mí me parece que la palabra cúspide es demasiado elegante, demasiado bonita para llamar a ese esperpento que le fueron a colocar a nuestro edificio jurídico. Yo le llamo simplemente el cucurucho que le fueron a poner a nuestro edificio jurídico, en donde ahí están las normas contenidas en la Constitución que restringen derechos más allá de lo permitido por los tratados. Porque si la restricción fuera de las permitidas por los tratados, no habría problema, como la restricción de las candidaturas independientes. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? No, pues esa restricción no necesariamente viola mi tratado, está bien. Puede haber muchas restricciones contenidas en la Constitución que pasen la prueba, perfecto. Pero lo que dijo la Corte es que no se les debe de someter a prueba alguna. Simplemente por estar en la Constitución deben de prevalecer. Se justifiquen o no, esa es la única prueba a la que debemos someter a la restricción, que esté en la Constitución. No que pase la prueba del 29 de la Convención Americana, por ejemplo. ¿En qué estado estamos entonces? Yo contesto, peor que antes del 99, o peor que en el 99. Estamos como antes del 99 o incluso peor. Porque en el 99, cuando los tratados
según la Corte, estaban por debajo de la Constitución, ella misma en esa sentencia dijo, pero pro homine, ¿eh? O sea, incluso si la norma es inferior, aplica la mejor. Ahora, la Corte ha dicho no. Si la restricción está en la Constitución, la aplicas. Punto. Yo, la verdad, trato de usar el sentido del humor y a veces chistes en el camino, porque en mis cursos de pedagogía ignaciana que me enseñaron en mi universidad, me dicen que hay que hacer estas cosas para mantener la atención de la audiencia. Pero sí quiero decirles que lo digo con toda seriedad, que a mí me parece una verdadera tragedia la 293, que el engrose está perfecto, iba muy bien, pero en el camino, ustedes oigan o lean la estenográfica de esa audiencia y vean cómo los ministros le iban pidiendo a Saldívar, quítalo lo de Yucatán, porque es un precedente que nos equivocamos, y quítalo del 38 porque ahí también nos equivocamos, y está bien el nuevo parámetro de regularidad y lo que quieras, pero si la restricción, y es una línea, pero luego quedó en la tesis. Eso es una tragedia. A mí me parece que se derrumbó realmente el artículo primero constitucional tal y como lo habíamos concebido, o si no se derrumbó, al edificio jurídico le fueron a colocar ahí un esperpento en la cúspide que es necesario que a golpe de jurisprudencia, iba a ser posible que a golpe de jurisprudencia ir quitando esos tumores que tenía la Constitución, y ahí íbamos por buen camino, cuando de repente la Corte dijo no, los tumores cancerígenos que violan derechos humanos contenidos en la Constitución son inmunes a cualquier cosa. A lo único que no son inmunes es a una cirugía mayor que se llame reforma constitucional. ¡Qué tristeza! Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Santiago Corcuera y su intervención en la conferencia magistral sobre la reforma constitucional de derechos humanos y los criterios de interpretación de la Suprema Corte. En virtud de ello, debemos despedirlo con un fuerte aplauso y recordar que con esto termina la primera parte del foro Reforma Constitucional de Derechos Humanos a 4 años de su vigencia. Es que se interponga la tesis 293, pues yo digo que sí, 2 anteriores que ya quedaron derogadas por la 293, la de Yucatán y la del 38, fracción segunda por lo menos. Peor, hay una nueva que es la 299, ¿de qué año? 299 del 14, que va para atrás, ya lo habían mencionado aquí, va para atrás todavía, peor, porque lo que se avanzó con el varios, 292, de que todo juez debe de hacer control de convencionalidad ex oficio sobre cualquier ley. La Corte dijo, sí, sobre cualquier ley, pero sobre mi jurisprudencia no, Ahora resulta que tu jurisprudencia es más valedora que la del Congreso de la Unión con sus 500 y sus quién sabe qué. Sí, un juez puede desaplicar una ley federal o una ley local, pero mi jurisprudencia no. Y ya lo había dicho la segunda sala, y a un pobre juez hasta lo mandó a acusar con el Consejo de la Judicatura por andar desaplicando la jurisprudencia de la Corte. Muy enojada la segunda sala por andar haciendo eso, que cómo se atrevía ese señor a andar desaplicando la jurisprudencia de la Corte. O sea que la Corte se ha declarado infalible. Ella no se puede equivocar y no puede haber ni un juez que le diga que se ha equivocado. Él lo ha dicho en la 299, en pocas palabras eso dijo. Nadie me puede contradecir. Lo que yo diga es infalible, hasta que yo diga lo contrario, ¿no? Como ha sucedido con los infalibles de los papas, que luego dicen que no era redonda y luego que sí era redonda, y solo ellos se pueden contradecir. Bueno, hay quien está de acuerdo con eso. Yo la verdad es que eso me preocupa mucho menos que la 293, porque al fin y al cabo entiendo que diga la Corte, bueno, pues si yo estoy emitiendo una jurisprudencia es para que la obedezcan, no para que me la contradigan, ¿verdad? Eso lo puedo entender.
A mí lo que me preocupa es que en el caso de la segunda sala era una jurisprudencia anterior a la reforma constitucional. Entonces no era inconcebible que se dijera, bueno, no es que te contradiga, sino que ahora ya habiendo cambiado el régimen jurídico, el paradigma, entonces puedo aplicar un nuevo criterio de interpretación. No, dijo la Corte, no puedes hacer eso. Entonces, yo creo que vamos para atrás, no vamos para adelante. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Los casos de arraigo que van a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de poco. Todo, ya sabemos que el sistema interamericano está más lento que una tortuga o que un caracol, pero porque está sobresaturado, etcétera. Pero ya van a llegar, ¿eh? ¿Y qué va a decir la Corte Interamericana respecto de nuestra institución jurídica medida precautoria, contenida en dónde? En la Constitución. ¿Qué va a decir? Es inconvencional tu Constitución, cámbiala. Como le dijo a Chile respecto de la última tentación de Cristo. Tu Constitución viola mi convención, cámbiala. Qué lástima, si no hubiera sido por la 293, no hubiera pasado lo que pasó con la reciente decisión de la Suprema Corte respecto al arraigo. Ahí se envalentonaron y dijeron, no, pues si está en la Constitución la restricción, ya ni para qué le buscamos, el arraigo es constitucional. Si no se hubiera dicho lo que dijo la 293, posiblemente hubiera habido otros ministros que hubieran dicho, bueno, no estando obligados a prevalecer la norma contenida en la Constitución, hagamos un ejercicio de análisis sobre si la restricción pasa o no pasa la prueba del 29 de la Convención Americana. Y a lo mejor no hubiera sucedido lo que pasó con el arraigo. ¿Qué fue lo que pasó con el arraigo? Pues que aplicaron la 293, punto. ¿Qué es lo que va a pasar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Ustedes creen que la Corte Interamericana va a aplicar la 293?